Ana es una maña en Hollywood. Lleva 3 años viviendo su propio sueño americano en uno de los rincones más glamurosos del mundo. Aunque tiene claro que el final de su alfombra roja particular siempre será Zaragoza. ¡Hola, Raquel! ¡Ana! ¡Pero bueno, qué recibimiento! ¿Has visto? ¿Qué tal? Bienvenida a Hollywood. Muchas gracias. Yo creo que más angelino imposible, ¿no? Súbete, que nos vamos a Venice Beach. Bueno, salimos entonces de Hollywood. Sí, ahora mismo, que si no, con el tráfico que hay a estas horas, se nos va a hacer súper tarde. Ana, ¿y por qué Los Ángeles? Estudié comunicación audiovisual y artes escénicas. Decidí cuando terminé la universidad que quería ampliar mis estudios y entonces necesitaba mejorar mi inglés y todo. Pues empecé estudiando aquí, hice unas prácticas y en esa empresa pues me han contratado y entonces pues he terminado trabajando aquí. ¿Y a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces ahora? Pues estoy en una management company y soy asistente. Bueno, pues Raquel, ¿esto a qué te recuerda? Esto es un poco italiano, ¿no? Claro, por eso se llama Venice Beach, porque hay unos canales que están muy cerquita de la playa está como por allá. Es una obra que hicieron como en los años 20, un señor que se llamaba Botchini, volvió a California y quiso plagiar la ciudad, sí, aquí. Tal cual. Oye, sí. ¿Y una casa de estas? ¿Cuánto podría costar? Mínimo rondan los 2 millones, 3 millones de dólares, ¿eh? Pues ya estamos aquí en la parte de la playa, esta es la parte de más ocio de Venice Beach. Tenemos por aquí atrás el paseo y luego pues toda la parte de aquí que ahora veremos, que hay una parte libre donde la gente puede pintar, grafitis y... Podríamos decir que es como un poco la parte más alternativa de esta zona de California. Sí. Hello! Hey man, that's so cool. How often do you come here? Like once a week. And is it free? You can come here and you can paint whatever you want, whatever you want? Yeah, this is free. You can do whatever you want here. O sea que imagínate, o sea, tiene que aquí haber pintura tras pintura. Es todo un privilegio para un artista el poder venir a recrearse enfrente del mar con sus pinturas, utilizando todo este espacio. Me encanta. Si te das cuenta, Raquel, estamos en medio de la arena, de la playa y mira con qué nos encontramos aquí, ¿no? ¿Un skatepark? Sí, el famoso skatepark de Venice Beach, gente mítica, ha empezado aquí. El origen del sur del skate está aquí. Nace aquí. Viene un montón de gente famosa, pues encontrarte hasta Justin Bieber haciendo aquí. Skate. Sí. ¿En serio? Sí, hay una cantidad de espectadores que aquí los skaters se crecen con sus trucos, con la playa, el mar, pues... Oye, pues vamos a formar parte del espectáculo y vamos a ver, mira, por claro, ejemplo, por ejemplo, sí. Oh my God. Entre otra de las curiosidades que tenemos de Venice Beach es el gimnasio Muscle Beach. Pagas una tarifa de $10 al día y puedes tirarte aquí todo el día haciendo deporte. Y al aire libre para que les vean bien todo el mundo. Claro, para ellos exhibirse. Oye, ¿y esto? Me está llamando mucho la atención. ¿Esto qué es, estas placas? Pues estas placas son premios pues, del Mr. Venice Beach, Mr. Pacific Coast. O sea, que aquí hay mucho culto al cuerpo. Muchísimo. En Estados Unidos, sobre todo en las ciudades de costa y tal, la gente, aunque la comida sea mucha comida basura, la gente se cuida mucho, sí. Date cuenta, Raquel, que mira, aquí ahora tenemos que están grabando un programa. Esto es a la orden del día, ¿no? Sí, en Los Ángeles creo que se graba una media de 100 películas al día. El otro día en Hollywood Boulevard pues estuvimos como 3 semanas que Tarantino estaba grabando una película con Brad Pitt y con Leonardo DiCaprio y eso fue, o sea... Supongo que aquí será algo normal verlos, ¿no? A los actores. La persona más interesante para mi gusto es Steven Spielberg, que me lo encontré. I want you out in the pouring rain.
I want you down on your knees, praying to God that I feel the same. I'm right here, baby, so please hold me up, tie me down. Ya nos encontramos en toda la parte de Beverly Hills, en Rodeo Drive. Aquí tenemos el hotel, el famoso hotel de Pretty Woman. Por aquí, pues por donde ella iba caminando y por donde ella se va de compra. Va por la calle con la canción de... Tun, 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 tun. Exacto, exacto. Y entonces aquí nos encontramos tiendas de lujo como Tiffany's. Es una de las joyerías más importantes del mundo. ¿Cuánto puede costar ese anillo que hay ahí? Tiene pinta de ser todo diamantes y tal, así que no sé, yo creo que un mínimo de $6.000 costará. Aquí es muy común encontrarte caras conocidas porque viven ahí y compran aquí. Si quieres podemos entrar, por ejemplo, aquí en Philip Plain, tienen mochilas y bolsos zapatillas de todo. Sí, pero las mochilas son de precios escandalosos. Esta mochila yo creo que serán, podemos mirar los precios, 995. ¿Una mochila? Sí, este bolso, por ejemplo, pues $2.135. ¿Te lo compras o qué, Trini? Sí, claro, y te compro este y compramos este otro también si quieres. Te recuerdo, ¿no? Claro. Pues ahora por fin estamos en Hollywood Boulevard, en el Paseo de la Fama de las Estrellas. Mira, aquí tenemos el Toñón, por ejemplo. Mira, Jack Nicholson, sí. ¿Cuántas estrellas habrá aquí, más o menos? Pues unas 2.000 y pico estrellas creo que hay. Esto es el Teatro Chino. Aquí es donde se hicieron los primeros Oscars. Aquí hay un montón de estrenos de películas. A día de hoy, por ejemplo, El Mago de Oz fue estrenada aquí. La premier del Mago de Oz fue aquí. Y entonces también hay un montón aquí de huellas. Esto todo empezó porque por accidente, no recuerdo qué actriz fue, pero pisó porque aún estaba cemento mojado y entonces como que todo el mundo ya le siguió. Entonces, por ejemplo, mira, pues de Nicolas Cage. Oye, están las manos. ¿Cómo tiene la mano Nicolas Cage? A ver, Raquel. Un poquito más grande, bastante, ¿eh? En la tele parece muy alto también. Y el pie, bueno, yo como llevo estos tancos, mira, no. Siéntete como una estrella porque por aquí esto es lo que hacen las estrellas de Hollywood. ¿Cómo baja una estrella de Hollywood? A ver. Apoyándose en la barandilla o así por todo lo grande, ¿no? Con mucho cuidado y deslizándose, ¿sabes? Pues por aquí es por donde son las famosas escaleras de los Oscar. Esto es el Dolby Theatre, que es lo que antes era el Teatro Kodak. Y aquí es donde se celebran los Oscars, donde se llevan celebrando ya bastantes años. Entonces pues ponen todo esto así con la alfombra roja, cortan toda la calle entera de Hollywood Boulevard. Es impresionante, sí. Hollywood es solo un municipio de Los Ángeles, ¿no? Esa zona. Sí, Hollywood es un municipio. Los Ángeles tiene 88 municipios en total, aunque empezaron siendo 44 habitantes cuando un embajador español fundó la ciudad de Los Ángeles. Bueno, que no se llama Los Ángeles, en realidad el nombre es Nuestra Señora Reina de Los Ángeles sobre el río Porníncula. Madre mía, ¿en serio? Sí. Y ahora llegamos ya a tu barrio, aquí hay más tranquilidad que en Hollywood Boulevard. Sí, bueno, Hollywood Boulevard queda allí, entonces estamos ya aquí, pues eso, ¿cuánto nos ha costado? 5 minutos andando, nada. Me está llamando mucha la atención. ¿Eso qué es, esa construcción? Pues es que aquí construyen las casas de madera porque aquí hay mucho movimiento de tierra, hay mucho mini terremoto. Es mejor que estén construidas de madera porque así son más flexibles. Qué curioso. Si son de hormigón pues se partirían, ¿no? Supongo. ¿Y tú dónde vives? Y yo pues vivo aquí, en el ático de aquí arriba. Bienvenidos a mi casa. Te voy a enseñar lo mejor de mi casa, que es la terraza. ¿Ven ¿Y por eso aquí? por qué? Pues porque tengo las mejores vistas de todos Los Ángeles. En este lado de la terraza hay vistas al cartel de Hollywood. El famoso cartel de Hollywood. El famoso cartel de Hollywood. Esto antes pertenecía a un hombre que su mujer se llamaba Holly. Querían vender el terreno y entonces no sabía cómo y decidió poner el nombre de Hollywood Land, ¿sabes?, de terreno, para anunciar pues que estaba en venta. Entonces lo de land se cayó
y se quedó Hollywood. Y entre Hollywood y Aragón, ¿con qué te quedas? Yo con Aragón. Sí. Sí, siempre con España. Sí, sí. Creo que hay algo que igual lo puedes coger y ver a ver qué es. ¿Qué dices? Sí, mira a ver. Puedes mirar a ver. No. ¿Qué es esto para ti? ¿Qué pone? ¡Ay, es de mi hermana! ¡Ay, no! ¿Qué es eso, Trini? Pues estas son unas cosas que antes de irme que dejé en plan a mi hermana en plan escrita, ¿sabes? Pues para que en su mesa de estudio en la pared, ¿sabes? Pues ¿Se acordará de ti? sí, claro. Haz lo que te vaya. Haz siempre lo que te vaya a hacer feliz. Que la sigue la consigue y tú lo conseguirás todo lo que quieras porque eres la mejor. Si me vas a hacer llorar a mí. Que sois lo más importante en mi vida y mi motor y todo. Y eso, y que gracias por darme fuerza siempre. En la distancia y todo, claro. Estaba mirando tus ojos y me fui. Ya estoy cambiada. Estamos en Sherman Oaks, que es un barrio residencial como a unos 15 minutos de Hollywood. Y vamos a entrar a casa de mi amigo Charlie, que ya llegó tarde, como siempre. Anna. Hi, Charlie. Hey, what's up? How are you? Good to see you. Good to see you. Nice to meet Nice to meet you, Charlie. What's up? Come on in. Hey. And how did you meet? Nos conocimos en las prácticas y ahora nosotros trabajamos juntos. Mi casa, su casa. Pues vamos. Hi guys. Como verás, pues la fiesta es bastante diferente, no tiene nada que ver con la fiesta que tenemos en España. Hacer fiestas en casa, igual vamos a algún club, está lleno de gente internacional, todo el mundo es de fuera. Maggie canta y de hecho pues nos puede cantar algo, yo creo. Que cante, ¿no? She has to sing. Oh, yeah. Something to us, yeah. Come on. Come on, girl. I might not have a dollar to my name. That's okay, can't take riches to the grave. How I bury all the pain I feel. Tonight is a good night. ¿Deberemos para Aragón o no? Sí, a ver, en Navidad voy seguro. Y volveré seguro también. Tarde o temprano volverás. Sí, por supuesto, claro que sí, Raquel. Pues entonces disfruta lo que estás Vale, sí, oye, muchas gracias, os quiero.